¿Por qué los hombres más sabios y poderosos de Oriente arriesgaron sus vidas, sus fortunas y su reputación, todo por seguir una sola estrella? La escena se abre en un silencio casi absoluto, un silencio que tiene peso y textura, tan denso como el frío del desierto de Partia bajo un cielo nocturno. El aire, cargado con el aroma de polvo milenario y papiro, vibra con una quietud expectante dentro de un observatorio de terracota. La única luz es el parpadeo de una llama de aceite, una lengua dorada que lame la oscuridad y proyecta sombras danzantes sobre astrolabios de bronce y cartas celestes. Un hombre, con la autoridad grabada en su rostro y una túnica que parece un mapa del cosmos, desliza su dedo sobre un pergamino. Sus ojos, acostumbrados a descifrar el lenguaje de la eternidad escrito en la luz, no buscan un simple fenómeno. Por generaciones, su casta sacerdotal ha leído los cielos no como un mecanismo de relojería, sino como el libro secreto de la divinidad. Y en esta noche, después de siglos de vigilia, el universo rompe su sintaxis. No es la cicatriz violenta de un cometa, ni el último suspiro de una supernova. Es una luz nueva. Una estrella que no obedece la precesión de las demás. Se detiene, pulsa con una intención, con una conciencia que tira del alma. No es un evento astronómico, es una citación divina, una convocatoria real. ¿Qué clase de rey anuncia su nacimiento no con el estruendo de ejércitos y el choque de espadas, sino encendiendo un nuevo sol en la negrura del infinito? La pregunta que impulsa a estos hombres a través del desierto no es dónde está, sino quién es. Nos transportamos al borde del tiempo, al año cero, un mundo sostenido en la tensión de dos superpotencias. El Imperio Romano, con sus legiones y su ley de hierro, domina el oeste, pero su poder se fractura en la frontera con su eterno rival, el Imperio Parto, una tierra de misterio, poder y profecía desde la actual Irán. Es de este bastión de conocimiento antiguo de donde parten nuestros protagonistas. El Evangelio de Mateo los identifica con una palabra griega preñada de significado: magoi. Olviden las imágenes de cuentos infantiles. No eran simples reyes ni sabios errantes. Eran una casta sacerdotal medo-persa, consejeros de emperadores, maestros del zoroastrismo, guardianes de la astronomía, la medicina y la interpretación de los sueños. Su llegada a Jerusalén, la capital de un estado cliente de Roma, no es una anécdota pintoresca, es un incidente diplomático de la más alta tensión, el equivalente a que los jefes del servicio de inteligencia de una potencia rival aparecieran en la capital de un aliado estadounidense preguntando por un líder recién nacido que derrocará al presidente. En su palacio, la noticia impacta a Herodes el Grande como un martillo. Este rey de los judíos, un título comprado a Roma, es un tirano brillante y paranoico que ahogó a su propia esposa y ejecutó a sus hijos para proteger su corona. Él entiende el lenguaje del poder, y la pregunta de los magos es una amenaza existencial directa. Si crees que la sabiduría de Dios trasciende toda frontera y conocimiento humano, suscríbete para descubrir juntos cómo el cielo guió a los hombres más inesperados hacia la verdad. El escenario está listo. La búsqueda sincera de la revelación por parte de los extranjeros choca frontalmente con la cínica manipulación política del rey local. Luz contra oscuridad, fe contra miedo. El primer dilema espiritual no reside en la dificultad del viaje, sino en el chocante contraste que revela por qué estos magos, estos eruditos de una religión y un imperio, paganos, son los únicos que comprenden la magnitud del evento celestial. En Jerusalén, a pocos kilómetros del lugar profetizado, reside el corazón del conocimiento teológico del mundo. Allí están los sumos sacerdotes, herederos del linaje de Aarón, que ofician en el templo. Allí están los escribas, hombres que han dedicado sus vidas a memorizar, copiar y debatir cada letra de la ley y los profetas. Ellos poseen los rollos, conocen las escrituras de memoria, pueden recitar de carrerilla la profecía de Miqueas 5:2,
que señala a Belén como el lugar de nacimiento del Mesías. Sin embargo, cuando la delegación parta llega con la noticia de que la profecía se está cumpliendo, su reacción es el silencio, la indiferencia, un conocimiento estéril que no produce acción. El dilema es una advertencia eterna. Es posible tener una biblioteca entera de teología en la cabeza y aún así estar espiritualmente ciego. Los magos, en cambio, poseen solo un fragmento de la revelación, una estrella, pero su conocimiento, aunque incompleto, es un conocimiento vivo, un saber que los pone en movimiento, que los impulsa a arriesgarlo todo en una búsqueda apasionada. La tragedia de Jerusalén es la de una fe que se ha convertido en una disciplina académica en lugar de una relación viva. La pregunta que flota sobre la ciudad santa es devastadora. ¿De qué sirve conocer el mapa si te niegas a emprender el viaje? La primera pista tangible que resuelve el misterio de su motivación no es un secreto, sino un texto antiguo, un oráculo pronunciado más de 1000 años antes por un profeta que, curiosamente, también era un vidente de Oriente, Balaam. En el libro de Números, capítulo 24, versículo 17, se registra su visión forzada. Lo veo, pero no ahora. Lo contemplo, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel. Esta profecía, que conecta inequívocamente la aparición de un astro con el nacimiento de un rey judío, no sería una nota a pie de página para los magos, sería un titular cósmico. Su oficio era precisamente rastrear y comprender estas conexiones entre los movimientos celestiales y los decretos divinos. Este texto, probablemente conservado en sus bibliotecas junto con las enseñanzas del profeta Daniel, quien sirvió como un alto oficial en Babilonia y Persia, era la pieza fundamental del rompecabezas. A esto se suma su propia herencia zoroastriana, que hablaba de la venida de un Saoshyant, una figura redentora final cuyo nacimiento sería anunciado por una estrella. Para ellos, la aparición de este nuevo lucero no era una señal aislada, sino la gran convergencia, el punto donde múltiples corrientes proféticas, tanto judías como persas, se unían en un único y estruendoso anuncio. No estaban explorando lo desconocido, estaban confirmando lo que sus textos más sagrados les habían preparado para buscar. La estrella no era el comienzo de su fe, sino la culminación de su espera. El viaje por el desierto no es un mero interludio, sino un crisol que purifica su intención. Debemos imaginar una caravana de camellos cargados no solo con tesoros, sino con instrumentos astronómicos, provisiones y agua, moviéndose lentamente a través de un paisaje implacable. El sol durante el día es un martillo de latón que golpea sin piedad, obligándolos a viajar en la relativa frescura de la noche, bajo el manto de la misma estrella que los guía. La arena se mete en todo, el viento corta la piel y el silencio del desierto es un océano que puede ahogar la determinación de un hombre. Cada noche, al montar el campamento, desplegarían sus instrumentos, confirmarían la posición de la estrella y renovarían su fe contra la duda que seguramente susurraba en sus mentes. ¿Y si se equivocaban? ¿Y si Herodes tenía razón y todo era un engaño? Este viaje no era solo geográfico, era una peregrinación espiritual. El desierto tiene una forma de desnudar el alma, de despojar al hombre de toda autosuficiencia y obligarlo a depender de algo más grande. Cada paso era un acto de fe, cada amanecer una victoria contra la desesperación. Estaban dejando atrás no solo su patria, sino la seguridad de su conocimiento, para entrar en el territorio del misterio y la obediencia radical. El desierto los estaba preparando para el encuentro, enseñándoles la humildad necesaria para reconocer a un rey en un pesebre. De vuelta en Jerusalén, la reacción de Herodes revela la anatomía del miedo. Su terror no es el de un rey débil, sino el de un tirano que sabe cuán frágil es el poder construido sobre la violencia. Mateo 2:4 nos dice que, convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Esta escena es un microcosmos de la ceguera espiritual.
Herodes, un idumeo, un extranjero en el trono judío, no tiene interés en la verdad de la profecía, solo en su localización. La usa como inteligencia militar, un dato para neutralizar una amenaza. Los sacerdotes y escribas, por su parte, responden con una precisión académica escalofriante. En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Mateo 2:5-6, citando Miqueas 5:2. Proporcionan la respuesta correcta, la dirección exacta al Rey del universo, y luego vuelven a sus asuntos. Su conocimiento es perfecto, pero está muerto, desconectado de la fe, la esperanza o la adoración. No hay emoción, no hay curiosidad, no hay un ápice de deseo de ir a comprobar si el evento más esperado de su historia está sucediendo a menos de 10 kilómetros de distancia. La sabiduría del mundo, tanto la política como la religiosa, se revela completamente inútil ante la manifestación de lo divino. En el centro de esta saga se encuentra la estrella, un protagonista silencioso, cuyo comportamiento desafía cualquier explicación puramente natural. A lo largo de la historia se ha especulado si fue una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno, una nova o incluso un cometa, pero el texto bíblico le atribuye una inteligencia y una intencionalidad que trascienden la astronomía. No es una luz lejana y fija en el firmamento. En primer lugar, aparece en el este, guiando a los magos. Luego, significativamente, desaparece mientras están en Jerusalén, obligándolos a recurrir al conocimiento humano y profético, lo que a su vez desenmascara la oscuridad del corazón de Herodes. Y finalmente, como leemos en Mateo 2:9, la estrella que habían visto en el este iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Ningún cuerpo celeste conocido se comporta de esta manera. No guía a viajeros como un moderno GPS para luego detenerse sobre una casa específica. El relato nos obliga a concluir que no estamos ante un fenómeno que la ciencia pueda explicar, sino ante una manifestación de la Shekinah, la gloria guiadora de Dios que se manifestó como columna de fuego para guiar a Israel en otro desierto. La estrella es un milagro, un dedo de Dios apuntando desde el cosmos, una teofanía celestial diseñada para un propósito específico: guiar a los gentiles hacia la luz del mundo. Antes incluso de llegar a su destino, los magos ya están predicando un sermón a través de los regalos que portan. Estos no son tesoros elegidos al azar para impresionar a un monarca terrenal. Son una confesión teológica trinitaria, una declaración de fe en la naturaleza compleja y misteriosa del niño que buscan. Primero, presentan el oro. Este es el tributo universalmente reconocido para un rey. Con este regalo, los magos están reconociendo la soberanía y la autoridad real del niño. Están proclamando que, aunque nacido en la humildad, él es el verdadero monarca, el guiador profetizado que se levantará con un cetro de Israel. Luego, ofrecen el incienso. Esta es una resina aromática quemada exclusivamente en el templo como parte de la adoración a Dios. Era la ofrenda por excelencia para la deidad. Con este acto, están declarando algo aún más radical. Este rey no es meramente un rey humano, es divino, es Dios mismo hecho hombre, digno de la adoración que solo se le rinde al Creador. Finalmente, presentan la mirra, una resina amarga y costosa usada para un propósito sombrío: embalsamar a los muertos. Este es el regalo más desconcertante y profético. En medio de la celebración de un nacimiento, los magos anuncian una muerte. Reconocen la humanidad de este Rey Dios, su vulnerabilidad y el sacrificio que le espera. Oro para su realeza, incienso para su deidad y mirra para su mortalidad y su misión sacrificial. En 3 regalos, encapsularon todo el Evangelio. Tras el tenso encuentro con Herodes, los magos parten de Jerusalén hacia la oscuridad, con instrucciones engañosas de un rey asesino,
Podemos sentir su incertidumbre, la duda que se cierne sobre ellos. Los habría conducido su fe a una trampa mortal. Es en este momento de vulnerabilidad que Dios interviene de nuevo. Mateo 2:10 contiene una de las explosiones de emoción más puras de toda la Escritura, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Esta frase en el griego original es una intensificación sobre otra, una alegría que se desborda, un gozo casi violento. No es una simple felicidad, es el alivio catártico del alma que ha apostado todo a la fidelidad de Dios y ve su fe espectacularmente confirmada. La reaparición de la estrella es la voz audible de Dios diciéndoles: no estáis solos, no os habéis equivocado, yo estoy con vosotros, guiándoos a través de la oscuridad de los hombres. Es la luz divina que triunfa sobre las sombras de la intriga política. Este gozo inmenso es la recompensa del buscador, la experiencia universal de todo creyente que, tras un período de duda o prueba, ve la mano de Dios moverse de nuevo, confirmando su llamado y su camino. La estrella no solo ilumina el camino a Belén, ilumina sus almas con la certeza inquebrantable de que están participando en un evento de significado cósmico. La revelación parcial que emerge en este punto de la narrativa es una verdad teológica que sacude los cimientos de la religión organizada. La guía de Dios no está confinada a un solo pueblo, a un solo libro o a un solo sistema religioso. Él se encuentra con los buscadores sinceros allí donde están y les habla en un lenguaje que pueden entender. Para los pastores de Israel, envió un ángel con un mensaje verbal. Para los magos de Persia, que pasaban sus vidas leyendo los cielos, envió una estrella. Este acto demuestra la soberanía y la gracia de un Dios que no está limitado por nuestras fronteras teológicas o culturales. Él tomó su ciencia, su astronomía, y la convirtió en un vehículo para la revelación divina. Este es un principio espiritual profundo. Dios redime y utiliza el conocimiento y la cultura humana para sus propios fines. La búsqueda de la verdad, ya sea a través de un telescopio, un microscopio o un texto antiguo, puede convertirse en un camino hacia Él, siempre que el corazón esté dispuesto a seguir la luz hasta sus últimas consecuencias. Este gesto divino es una invitación a la humildad para todos los que creen tener el monopolio de la verdad. La historia de los magos nos enseña que el Espíritu de Dios sopla donde quiere, y a veces las revelaciones más profundas vienen de las fuentes más inesperadas. Si alguna vez has sentido el gozo de una oración respondida o una señal divina en tu vida, escribe amén en los comentarios para celebrar la fidelidad de Dios que nos guía incluso en nuestro desierto personal. El contraste entre los dos reyes, ahora en su punto más álgido, se convierte en una poderosa lección espiritual. Por un lado, tenemos a Herodes el Grande, atrincherado en su palacio fortaleza en Jerusalén, una maravilla de la arquitectura y la opulencia. Está rodeado de guardias, espías, consejeros y lujos. Ejerce un poder de vida o muerte, un poder mantenido a través del miedo, la intriga y el derramamiento de sangre. Su reino es visible, material, imponente. Sin embargo, su corazón está lleno de oscuridad, paranoia y un terror mortal a perder lo que posee. Por otro lado, la estrella guía a los magos a una simple casa en un pueblo insignificante. Allí, en la pobreza y el anonimato, encuentran al otro rey. No hay guardias, ni palacio, ni tesoro. Su único poder aparente es la vulnerabilidad de un infante. Su único séquito es una madre joven y un padre carpintero. Sin embargo, él es el que hace temblar a Herodes. Esta dicotomía visual es la encarnación de la teología del reino que Jesús predicaría más tarde. Un reino que no es de este mundo, cuyo poder no reside en la fuerza sino en el amor. No en la dominación, sino en el servicio, no en la opulencia, sino en la humildad. Los magos, acostumbrados a la pompa de las cortes persas, son confrontados con esta paradoja divina, y su respuesta determinará el clímax de la historia. De esta confrontación de reinos emana una confrontación de sabidurías.
Herodes representa la sabiduría del mundo. Es una sabiduría pragmática, cínica y autopreservadora. Es la lógica que dice que el poder es la única realidad, que los rivales deben ser eliminados, que la verdad es una herramienta para ser manipulada. Es la sabiduría que construye palacios pero destruye familias, que gana un reino pero pierde su alma. Es una sabiduría que, al final, se consume a sí misma en su propia paranoia, llevando a la masacre de niños inocentes en un intento desesperado por aferrarse al poder. Es, en esencia, una locura disfrazada de estrategia. Los magos, por el contrario, encarnan una sabiduría diferente, una que el apóstol Pablo más tarde llamaría la sabiduría de Dios. Es una sabiduría que está dispuesta a parecer una locura a los ojos del mundo. Es la lógica que confía en una profecía de 1000 años, que emprende un viaje imposible siguiendo una luz en el cielo, que busca a un rey en un pueblo humilde, que se arrodilla ante un niño. Esta sabiduría no conduce al miedo, sino al muy grande gozo. No conduce a la masacre, sino a la adoración. La narrativa nos obliga a elegir qué tipo de sabiduría gobernará nuestras vidas, la que se atrinchera en el palacio del yo, o la que se embarca en el viaje de la fe hacia la humildad de Belén. Esta peregrinación de los gentiles no es un evento aislado, sino el cumplimiento literal y dramático de una de las profecías más gloriosas del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, 700 años antes, había pintado un cuadro del futuro mesiánico de Israel. En el capítulo 60, versículos 1 al 3, clama: «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Este pasaje, que el pueblo judío anhelaba ver cumplido, se materializa ante nuestros ojos en la historia de los magos. Ellos son las naciones que caminan hacia la luz. Ellos son los reyes, o al menos los representantes del poder y la sabiduría de las naciones, que vienen a ver el resplandor de este nacimiento. Mateo, al escribir su evangelio principalmente para una audiencia judía, está haciendo una declaración teológica audaz y subversiva. La promesa que creíais que era solo para vosotros se está cumpliendo, pero los primeros en reconocerla y actuar no sois vosotros, los herederos, sino estos extranjeros de un imperio rival. Está diciendo que la luz es tan intensa que desborda las fronteras de Israel para iluminar al mundo entero. Los magos son la prueba viviente, las primicias de una cosecha mundial. El término teológico para este evento es epifanía, una palabra griega que significa manifestación o aparición. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús, la encarnación, pero la Epifanía celebra la manifestación de Jesús al mundo, representado por los magos. Es el momento en que Dios corre el velo y revela que el plan de salvación nunca fue un secreto exclusivo para una sola nación. Desde el principio, en la promesa hecha a Abraham de que en él serían benditas todas las familias de la tierra, Génesis 12:3, el corazón de Dios siempre fue global. Los magos son la primera evidencia tangible de este plan universal. Su llegada es la campana de apertura que anuncia que las puertas del reino están abiertas para todos, sin importar su raza, su origen o su trasfondo religioso. Este concepto era revolucionario y, para algunos, ofensivo. Desafiaba el orgullo nacional y religioso y establecía una nueva base para la relación con Dios. No el linaje o la observancia de la ley, sino un corazón que busca, sin importar cuán lejos deba viajar para encontrar la verdad. Mientras los magos se regocijan, la apatía de Jerusalén se vuelve aún más ensordecedora. Pensemos en la geografía. Belén está a menos de 10 kilómetros de Jerusalén, un paseo de 2 horas a pie. Los líderes religiosos ahora tienen múltiples fuentes de confirmación, sus propias escrituras que señalan el lugar y el testimonio de una prestigiosa delegación extranjera que ha viajado meses, confirmando que la señal celestial ha aparecido. Tenían la profecía, la ubicación y la confirmación.
Tenían todo lo necesario para la fe, excepto la fe misma, y no hacen nada. Nadie de la élite religiosa de Jerusalén se molesta en hacer el corto viaje a Belén para investigar. Su inacción es una acusación devastadora. Es la ilustración perfecta de una religión que ha preservado la letra de la ley pero ha perdido el espíritu. Están tan ocupados manteniendo el sistema, debatiendo sutilezas teológicas y protegiendo su estatus, que se pierden la visitación de su propio Dios. Es una advertencia solemne para toda generación de creyentes. El conocimiento religioso sin una búsqueda apasionada y una respuesta obediente es un cuerpo sin vida. El acto final de la transformación de los magos se produce a través de una comunicación divina directa. Después de adorar al niño, Mateo 2:12 nos dice que fueron avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes. Este es un momento crucial. Ya no necesitan una estrella en el cielo para guiarlos. Han tenido un encuentro personal con el Rey, y ahora Dios les habla directamente, íntimamente, como a los profetas de antaño. Su viaje comenzó siguiendo una señal externa, una luz en el firmamento, pero termina con una voz interna, una revelación en el espíritu. Han pasado de ser astrónomos que estudian a Dios desde la distancia a ser adoradores que escuchan su voz. Esta advertencia divina no solo salva sus vidas y la del niño Jesús, sino que sella su nueva identidad. Obedecen sin dudar, tomando otro camino para regresar a su tierra. Este cambio de ruta es profundamente simbólico. Un encuentro genuino con Cristo siempre cambia nuestro camino. No podemos conocerlo y volver por la misma senda de antes, la senda de la sabiduría mundana representada por Herodes. El viaje de regreso de los magos es el de hombres transformados, que ahora navegan no por las estrellas, sino por la revelación continua del Dios al que han encontrado. La tensión se condensa en los momentos finales del viaje. La estrella, su fiel guía cósmica, ahora se cierne inmóvil, su luz bañando una casa particular en una calle sin nombre de un pueblo secundario. Imaginen a estos hombres, vestidos con la fina seda de la realeza parta, de pie ante una puerta humilde de madera. El polvo del camino se aferra a sus ropas. Detrás de ellos, un viaje de miles de kilómetros, desiertos implacables, la amenaza de un rey paranoico. Delante de ellos, el final de su búsqueda. Todo lo que han estudiado en sus observatorios, todo lo que han leído en sus profecías, toda su fe y su fortuna, se reduce a este instante, a lo que encontrarán al otro lado de esa puerta. ¿Habrá valido la pena? ¿Será el que encuentren digno de la conmoción que ha causado en el cielo y en la tierra? El universo contiene la respiración. El momento no es solo el final de un viaje, sino el punto de inflexión de la historia humana. La puerta se abre, no a la opulencia de un palacio, sino a la sobrecogedora sencillez de la verdad. El clímax de la narrativa no es un estallido de luz o un coro de ángeles, es un gesto de una simplicidad y una profundidad infinitas. Mateo 2:11 lo describe con una economía de palabras que magnifica su poder. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. La palabra griega clave aquí es proskinesis. Este no es un simple saludo respetuoso. Describe el acto de postrarse completamente en el suelo, rostro en tierra, un homenaje reservado en su cultura exclusivamente para los dioses o para el soberano más absoluto. En ese instante, la escena es monumental. Estos hombres, cuya sabiduría guiaba imperios, que no se inclinaban ante nadie más que su propio emperador, ahora están postrados en el suelo polvoriento de una casa campesina ante un niño pequeño en el regazo de su madre. Es la sumisión de toda la sabiduría humana ante la sabiduría de Dios. Es la ciencia, la filosofía, el poder y la riqueza del mundo reconociendo su lugar ante la majestad humilde de su Creador. La gran revelación es esta: el propósito final de todo conocimiento no es la autoexaltación, sino la adoración. El universo fue creado para este momento, donde la criatura finalmente se arrodilla ante el Creador encarnado.
Si esta imagen de la sabiduría del mundo arrodillada ante el Rey del universo te estremece porque reconoces tu propio lugar ante Él, comparte este video para que más almas descubran que toda verdadera búsqueda de la verdad conduce a Cristo. En medio de este acto de adoración cósmica, debemos detenernos a imaginar la escena desde la perspectiva de María, esta joven que había consentido en ser la sierva del Señor, que había atesorado todas estas cosas en su corazón. Ahora es testigo de algo que sobrepasa toda comprensión. Ve a hombres poderosos y extranjeros, vestidos con ropas exóticas y hablando una lengua extraña, postrarse ante su Hijo. Ve cómo abren sus tesoros y ofrecen regalos dignos de un emperador. En ese momento, las palabras de su propia canción, el Magnificat, cobran una vida nueva y tangible. Derribó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Lucas 1:52. Ella está viendo la profecía cumplirse en su propia sala. Está siendo testigo del primer reconocimiento mundial de la realeza de su Hijo. Este momento no es solo para los magos, es también una confirmación para ella, un recordatorio de que su sí a Dios ha puesto en marcha un plan que sacudirá los tronos de la tierra y atraerá a las naciones a la luz de su pequeño. Su corazón, seguramente, se llenaría de una mezcla de asombro, gratitud y el peso sagrado de la vocación que le fue encomendada. El significado de este evento se despliega ahora en toda su magnitud. Los magos no son solo personajes históricos, son arquetipos, son los representantes de toda la humanidad gentil, de cada buscador de la verdad a lo largo de la historia que ha mirado a los cielos, a la naturaleza, a la filosofía, buscando respuestas a las preguntas más profundas del alma. Su viaje es nuestro viaje. Su postración es la que todos estamos llamados a hacer. Son la prueba irrefutable de que la invitación de Dios es universal. Con su acto de adoración, se convierten en una imagen profética del final de los tiempos, descrita por el apóstol Pablo en Filipenses 2:10-11, cuando, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Los magos son los primeros gentiles en doblar la rodilla, la vanguardia de una procesión interminable de naciones que, a lo largo de los siglos, encontrarán su camino hacia el mismo Rey. La historia de los magos concluye con una nota de obediencia que sella su transformación. Advertidos en sueños, regresaron a su tierra por otro camino. Este detalle, aparentemente logístico, está cargado de un profundo simbolismo espiritual. No se puede tener un encuentro genuino con el Cristo vivo y volver a la vida de la misma manera. El encuentro con la verdad encarnada nos redirige, cambia nuestro rumbo, nos hace tomar otro camino. El camino de Herodes es el de la violencia, la manipulación y el poder mundano. El sí otro camino es el del reino de Dios, un camino de paz, de verdad, de obediencia a la voz de Dios por encima de la de los tiranos del mundo. Los magos llegaron a Judea como astrónomos y diplomáticos. Se van como adoradores y profetas. Su partida silenciosa de la narrativa bíblica no es un anticlímax, sino la representación perfecta de su misión cumplida. Han visto, han adorado y han obedecido. Han encendido la chispa de la Epifanía, y ahora su acto resuena a través de la historia, invitando a todos a abandonar el camino de Herodes y tomar la ruta que lleva a la verdadera vida. Sintetizando su increíble odisea, vemos un arco perfecto que va de la pregunta a la adoración. Comenzó con una pregunta cosmológica en la quietud de un observatorio. ¿Qué significa esta estrella? Esta pregunta los impulsó a un viaje físico a través del desierto, que se convirtió en una investigación teológica en Jerusalén. Allí, la pregunta se refinó: ¿dónde nacerá el rey? Esta pregunta, a su vez, los llevó a un encuentro personal en Belén, que culminó no en una respuesta intelectual, sino en un acto de sumisión total, la adoración. Su viaje nos enseña que la fe no es un conjunto de respuestas estáticas,
sino un camino dinámico de búsqueda. La estrella no era el destino, era la señal que apuntaba al destino. Los textos antiguos no eran el fin, eran el mapa que conducía al fin. El verdadero fin de todo conocimiento, de toda ciencia y de toda religión, es el encuentro con la persona de Cristo, un encuentro que inevitablemente nos lleva a postrarnos. Los regalos que ofrecieron no eran un pago, sino la respuesta natural de un corazón que ha encontrado un tesoro de valor infinito. Las consecuencias inmediatas de su visita revelan la violenta reacción del mundo a la llegada de la luz. Su partida secreta enfurece a Herodes. Su miedo, ahora confirmado, se transforma en una rabia genocida. Mateo 2:16 describe la horrible consecuencia. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. La masacre de los inocentes es el oscuro contrapunto a la luz de la Epifanía. Es el recordatorio brutal de que la llegada del reino de Dios a un mundo caído no es pacífica. La luz expone la oscuridad y la oscuridad la odia. El nacimiento del Salvador provoca la furia de Satanás. La alegría de la adoración de los magos se yuxtapone con el llanto de las madres de Belén, cumpliendo la profecía de Jeremías. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Este trágico evento subraya el costo del discipulado y la seriedad de la batalla espiritual, en la que el nacimiento de Cristo es el primer acto de invasión. El legado perdurable de los magos, sin embargo, trasciende la tragedia que provocaron involuntariamente. Desaparecen del texto, regresando a la oscuridad de la historia, pero su acto reverbera por la eternidad. Se convierten en el símbolo permanente e innegable del alcance universal del Evangelio. Son la prueba de que ninguna barrera cultural, geográfica o religiosa puede impedir que un corazón buscador encuentre a Cristo. Su historia desafía cualquier forma de exclusividad o arrogancia espiritual. Nos enseñan que a veces aquellos que están fuera del sistema religioso establecido pueden estar más en sintonía con lo que Dios está haciendo que aquellos que están dentro. Su legado es una invitación perpetua a todos los que se sienten lejos, a todos los que buscan la verdad en lugares no convencionales, a todos los que miran las estrellas y se preguntan si hay algo más. Su peregrinación nos asegura que sí, hay algo más. Hay una luz que guía, hay un rey que ha nacido y hay un camino que lleva no a una religión, sino a una persona. Y ante esa persona, la única respuesta lógica es arrodillarse. Pero, ¿qué significa esta antigua historia para ti, aquí y ahora? En un mundo que ha trazado mapas del cosmos pero a menudo se siente más perdido que nunca. La verdad es que nosotros somos los magos. Tú eres el mago. Cada uno de nosotros nace con una estrella en el alma, un anhelo de trascendencia, una búsqueda de significado que ninguna adquisición material o logro profesional puede satisfacer. Buscamos nuestra estrella en la ciencia, en el arte, en las relaciones, en el conocimiento. Y estas son búsquedas buenas y nobles, pero la historia de los magos nos susurra una verdad crucial. Toda estrella, si se sigue con honestidad y humildad hasta su destino final, conduce a Cristo. Él es la respuesta a la pregunta que tu corazón ha estado haciendo desde que tienes memoria. Tu vida, como la de ellos, es un viaje desde la pregunta hacia la adoración. Hoy, te encuentras en una encrucijada. Un camino es el de Herodes, el de la autosuficiencia, el miedo, el control, el de construir tu propio pequeño reino y defenderlo a toda costa. El otro camino es el de los magos, el de la fe, la humildad, el de arriesgarlo todo para seguir una luz que no siempre entiendes, el de estar dispuesto a arrodillarte. Ellos ofrecieron sus tesoros más preciados, oro, incienso y mirra. El rey que te espera no te pide tus tesoros, te pide a ti.
te pide tu intelecto, tus talentos, tus dudas, tus fracasos, tu futuro. Te invita a ofrecerle tu vida como un acto de adoración. Tu estrella, esa inquietud en tu espíritu, te está guiando en este preciso momento. La pregunta no es si el Rey existe. La pregunta es, ¿estás dispuesto a emprender el viaje? Si tu respuesta es un sí sincero, suscríbete para que juntos sigamos descifrando el plan de Dios y comparte este mensaje para que otra alma que busca en la oscuridad pueda encontrar su camino hacia el Rey. No olvides que un encuentro con Él siempre te hará tomar un nuevo camino. Tu verdadero viaje comienza ahora. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean contigo. Nos vemos en la próxima revelación.